Mañana Víctor Hugo. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N con la realidad, con la realidad. Un debate tenemos esta noche muy importante. Edgardo de Petri, del Frente para la Victoria. Héctor Daer, ha sido una pieza fundamental Héctor Daer también en estos últimos días en el Congreso de la Nación. Está Álvaro González, una de las voces importantes de Cambiemos, uno de los jugadores políticos de Cambiemos, también el diputado López. Está llegando José Ignacio de Mendiguren. Está llegando José Ignacio de Mendiguren, que va a venir a explicar su postura en contra. Así que tenemos esta noche un programa muy interesante, muy fuerte en el debate, porque va a estar bueno concentrar aquí las posturas que esta noche se exhibieron en la Cámara de Diputados. Así que, Berco, cruzate que no hay problema. Cruzate, Berco. Bueno, es la televisión en vivo, Justo la cambiaron. Está muy bien. Te quería dar la escarapela, gato, que me dieron. Me lo olvidé de poner, pero está bien, dale, está bueno. Porque estamos en la semana de mayo y a mí realmente es muy interesante que ayer comenzó la semana de mayo y que tenemos que tener nuestros símbolos patrios cada vez más, como a mí me gusta. No hay que tener vergüenza de llevarlos, de exhibirlos, de cantar el himno. Así que gracias, a ver, como me lo olvidé arriba. Bueno, enseguida, Alejandro Berkovich, tenemos el primer índice de inflación del INDEC Macri. Así que enseguida se lo cuenta Alejandro Berkovich. Y también qué pasó hoy en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Pero recién en el pase con Víctor Hugo decíamos, ¿no?, que ayer políticamente, el bloque de Cambiemos discutió política, debatió política y actuó políticamente en el Congreso. Y le salió bien la jugada. Le salió bien porque llevaron a Sergio Massa a una encerrona política, lo expusieron, finalmente Massa tuvo que votar con los demás bloques de la oposición. Pero esto no se ve, lamentablemente, en el gobierno de Macri, donde le falta política. Yo creo, reitero esto, Macri tuvo como jefe de gobierno porteño 125 vetos. Fue uno de los jefes de gobierno porteño que más vetó. 125 vetos. Y yo creo, y con mucho respeto hacia la investidura del presidente, pero que se equivoca Mauricio Macri si mañana, como todos sus voceros están indicando, en un acto que va a tener en Cresta Roja, veta esta ley. Porque le va a significar no solamente un costo político. No es, como dicen algunos integrantes de su gobierno, tiene que reafirmar la autoridad presidencial. No se reafirma así la autoridad presidencial. Esos gestos los intentaba tener de la Rúa. Había que decía de la Rúa, no, la autoridad presidencial. Iba a algunos programas de televisión y golpeaba la mesa y decía, acá está el presidente. Y después no terminó bien. Yo creo que es bueno que el presidente de la Nación escuche lo que ha sido la oposición en su conjunto, las 5 centrales sindicales en su conjunto, porque además no es bueno que se haya intentado imponer esta lógica de estás a favor de la ley antidespido, estás en contra de las pymes. O si estás en contra de las pymes, estás en contra de los laburantes. No es esa la lógica. Se puede dar la ley antidespido necesaria en este momento, porque hay muchos sectores que están despidiendo gente todos los días. Mire, sin ir más lejos, tenemos aquí, como yo digo, personas que son de carne y hueso esta noche. Son trabajadores de la fábrica de Bernal Oeste, una metalúrgica, ITAR. Ha tenido 92 despidos, 60 son de la UOM. En los últimos 3 años habían triplicado sus ganancias. Y en 5 meses ya están pagando las consecuencias de políticas económicas en algún sentido errada y en otro por el problema de los tarifazos. Entonces, es obvio que hay que promover el empleo. Es obvio que hay que promover las pymes y proteger las pymes. Y en ese sentido están haciendo esfuerzos. Pero el presidente en esto se equivoca. Porque reunió a los empresarios la semana pasada. Los hizo firmar un compromiso y al otro día varios de esos empresarios estaban despidiendo gente. Ahí es donde el presidente no se tiene que fiar. Yo en este momento me apoyaría más en los consejos que le dan las 5 centrales, en la oposición política, que en los empresarios.
Porque además me consta que el presidente está enojado con los empresarios, porque no le han respondido a las expectativas que él tenía o a pedidos. El otro día lo escuchábamos al ministro Cabrera, que les enrostró a los empresarios decir, pero ustedes hablan acá en privado, nos dicen que se oponen a la ley antidespido, ¿por qué no salen a decirlo? Se cuidan. No, pocas voces, pocos como José Ignacio de Mendiguren, que me llevó su postura, él tiene sus convicciones, las llevó adelante, explicó el veto, hoy lo va a explicar, explicó, digamos, su voto en contrario, no está de acuerdo con el veto, a eso me quería referir, pero digo, pocos José Ignacio de Mendiguren, ¿eh? Pocos que dan la cara y después dicen las cosas que en privado, porque claro, en privado es hagan, pero después, y esto lo expresó el otro día el ministro Cabrera, ¿por qué no salen y lo dicen? Nadie salió a decirlo, pocos lo salieron a decir. Entonces, yo creo que el presidente debería reconsiderar por estas horas su veto a la ley. Porque va a pagar un costo político altísimo, innecesario, a 5 meses de haber asumido el gobierno. Es un costo político altísimo, innecesario, porque el gobierno puede activar otros mecanismos. Pero bueno, esto se ha dado y vamos a recuperar lo que varios exponentes del gobierno han dicho respecto al veto en estas últimas horas. No acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo. Insisto, la arbitrariedad no funciona. Y si sale tal como sale, va a ir un veto. Sí, eso está claro. Cada despido basado en una indemnización, que además no puede suspender a nadie, que además la inversión se te va a Chile. Porque si es por leyes, saquemos una ley que diga que estamos obligados todos a ser felices. Y se acabó, ya está. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. Es mi angustia, la angustia de cada argentino. Entonces no hagamos cosas que no sirven. Pero estoy convencido que la ley no es buena para los argentinos. Bueno, y hoy hubo reacciones ya de dirigentes de las centrales obreras. Pablo Micheli, por ejemplo, a través de Twitter dijo: un logro de las centrales en unidad. Saludamos a los diputados que votaron a favor. Si hay veto, habrá paro nacional. Hoy vamos por los 16.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, que después no se fue, enseguida Berco lo va a estar explicando a cuánto ascendió y en qué porcentaje, pero ya está Pablo Micheli. Pablo Micheli y Hugo Yasky y algunos sectores de, bueno, lo vamos a consultar enseguida, a Héctor Daer. Héctor Daer es una figura expectante, muchos lo quieren ver al frente de la conducción de la CGT unificada. Hay muchos sectores que lo quieren ver a Héctor Daer al frente de la conducción de la CGT unificada. Pero Hugo Yasky, Pablo Micheli y algunos sectores de las CGT quieren un paro nacional para los próximos días si es que Macri cumple con su promesa de veto a esta ley antidespido. Y ya lo está anticipando en este tuit Pablo Micheli. Eso te iba a decir, Gato, si no te hace caso el presidente y cumple con la promesa de vetar la ley... A mí no, Sí, no, bueno... No, a mí no, yo no acostumbro hoy porque porque me parece que políticamente lo que se logró ayer en el Congreso es muy importante, incluso en la abstención que tuvo Cambiemos, que reitero, jugaron políticamente muy bien. Bien. Entonces, en escuchar, no puede desoír a las 5 centrales sindicales. Bueno. Innecesariamente se va a poner en contra 5 centrales sindicales. Si lo hace tal como prometió, lo haría, lo que dejaron trascender en Casa de Gobierno, en un acto en Cresta Roja. Sí. Cresta Roja es un lugar que entró en una espiral calamitosa de destrucción en los últimos 2 años y terminó dejando en la calle a 3.500 trabajadores. Por lo que pudimos averiguar nosotros recién, las versiones... Se recuperó, está trabajando de nuevo, sí, la empresa. De los 3.500 trabajadores está trabajando con 1.800. Claro.
En el caso de la faena en el campo se recuperó buena parte del empleo, pero en la planta no. En la planta se recuperaron 800 de los 2.000 puestos que había. Ahí las versiones que había es que lo iba a anunciar en Cresta Roja en el marco del anuncio de que se recuperaban nuevamente empleos de esa granja avícola, claro, que era la tercera del país. Lo que me dicen a mí los delegados es que eso no va a ocurrir y que de hecho los que se reincorporaron, los 1.800 que se reincorporaron, lo hicieron con contratos de 3 meses y perdiendo todos los derechos laborales que tenían antes, como la antigüedad, con lo cual no sería ese un ámbito como para mostrar grandes logros en lo laboral. Bueno, muy bien. Veamos a propósito de vetos y de DNU, una vez más cayó en esta sección de tu tuit, te condena Laurita Alonso. Laurita Alonso, que tiene un historial de cosas que ahora en la actualidad la desmienten. ¿Qué había puesto Laurita Alonso en... ¿qué fecha? A ver. 7 de enero del 2010. Reformaría la Constitución solo para eliminar los DNU y el veto. Decía Laurita Alonso. Reformaría la Constitución solo para eliminar los DNU y el veto. Tu tuit te condena. Hay muchos, Va encabezando, tenemos que hacer el ranking. Va encabezando Laurita Alonso. Está cerca de nuestro amigo Leandro Santoro. Bueno, no. Santoro 2 o 3 nada más. Bueno, Berco, hay el nuevo índice, ¿no? ¿Salió hoy el nuevo índice? Salió el índice de inflación mayorista. Ojo, no es la inflación del índice de precios al consumidor, no es la inflación minorista, pero fíjate la dinámica que tiene, cómo admite el gobierno una aceleración inflacionaria del primer cuatrimestre que es, por lo menos, para encender las luces amarillas, 19,1% en 4 meses del año, entre enero y abril. Si algo no se le puede negar... Perdón, ¿cómo? 19, es alto esto. Es altísimo, 19,1% es un tercio del año. Vos imaginate que en el año, si esto se analizara, por supuesto que incluye el salto de la devaluación, incluye el aumento de las tarifas, no es que los 3 cuatrimestres del año van a tener 19%, pero si no estaríamos hablando de una inflación del 60% anual demoledora para cualquier paritaria. Pero fíjate la dinámica que tiene, si algo no se le puede negar es sinceramiento. Que hay sinceramiento en las estadísticas, lo hay, porque admiten 19,1% de inflación. Fíjate la dinámica de los meses, 9% en enero, 5% en febrero, 2,4% en marzo y 1,5% en abril. Lo que sí destacan los economistas del gobierno al ver esta progresión, claro, es que está en baja. Lo que pasa es que no detecta en abril el aumentazo de las tarifas que lo llevó al índice de precios al consumidor, o sea, la inflación minorista, a su mayor marca en 14 años. El expresidente Eduardo Duhalde volvió a hablar hoy y hizo una descripción de Mauricio Macri como presidente. A ver qué dijo. Hay una situación que no termina bien, ni ninguno de los resultados son positivos para el sistema democrático. Y lo único positivo es la experiencia que le deja al presidente. Cuando uno está en una posición como está él, en un momento crítico, con muchas dificultades, apenas ve las primeras nubecitas de una tormenta que se está por armar, tiene que empezar a reunirse y tratar de apurarse y de tratar de acordar, porque esto es la política. Lo que pasa es que Macri tiene un 50% de político y un 50% de empresario. Un gran empresario no da explicaciones. Dice que hay que hacer a sus gerentes y hacen eso. Pero política es distinto y sobre todo cuando uno no tiene mayorías parlamentarias. ¿Usted vetaría a la ley también? Yo no hubiese llegado a tener necesidad de vetarlo, hubiese acordado antes. ¿Usted cree que cambiemos, que eligió, no digo que triunfara, pero que sí se votara el proyecto, entre otros, del Frente para la Victoria? Sí, creo que la especulación desde el punto de vista del partido de gobierno es correcta, ¿no?
Citaba la declaración del expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde. Incidentes hoy. Anoche se acuerda que hablamos en algún momento porque estaban delegados de los gremios de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires de hace más de 60 días hay una problemática gremial muy fuerte con médicos residentes. Y hoy esto ocurrió en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En el interior, hubo empujones, incidentes, cuando se estaba tratando la emergencia administrativa que decretó y se aprobó hoy por el gobierno de María Eugenia Vidal. Muchos sectores políticos de la provincia de Buenos Aires critican esta emergencia administrativa porque sostienen que va a paralizar, que no va a servir, y esto era lo que se vivía. Pero aparte de esto que hubo en el interior, en el exterior de la legislatura hubo incidentes muy graves, En las puertas de la legislatura hubo, esta quema de neumáticos, hubo incluso cierta represión por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires contra manifestaciones de trabajadores y de sectores de izquierda que acompañaban la protesta, reitero, de judiciales, de médicos residentes, de sectores de la comunidad educativa que desde hace varios meses protestan por una mejora salarial para el gobierno, para la provincia de Buenos Aires. Y en los últimos días y en las últimas horas y hoy mismo se ha incrementado una tensión muy fuerte, acusaciones cruzadas entre la diputada nacional Elisa Carrió y el titular, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti. En las últimas horas, Carrió había salido públicamente a desafiar y a decir que los jueces, consideró, no vamos a repetir aquí, pero fue una calificación muy dura la que hizo, reitero, no lo vamos a repetir porque ha sido muy dura, del presidente, hizo una caracterización, Carrió, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy fuerte. Reitero, yo no me atrevo a repetir lo que dijo Carrió de él. Pero les pidió públicamente a Lorenzetti y a los integrantes de la Corte, Carrió, que expongan sus declaraciones de bienes, ¿no? Y a los otros jueces federales. Y hoy hubo una extensa carta del presidente de la Corte a raíz de los dichos de Elisa Carrió. La tengo acá. Es una carta muy extensa. En el destacado, que podemos hacer de resumen porque es una carta muy extensa, dijo: hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas y no como actores mediocres, dice Lorenzetti sobre la actitud de Carrió. No como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir. Fuimos denunciados y presionados y resistimos en silencio, dice Ricardo Lorenzetti. Que en otro párrafo también sostiene Lorenzetti: no hace mucho tiempo, siguiendo con las declaraciones de Carrió, se intentó desprestigiarnos calificándonos como chorros, a lo que fue masivamente criticado, ya que era un ataque a la independencia del Poder Judicial. Cambian las personas, pero siguen las mismas prácticas agraviantes. Ojo que esto también es una crítica del presidente de la Corte hacia algunos integrantes del gobierno. Dice: cambian las personas, pero siguen las mismas prácticas agraviantes. Y por eso, lo que antes nos parecía incorrecto, también debe serlo ahora. Porque debemos ser coherentes con nuestros principios. Siempre hay personas que pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano. Y después explica Lorenzetti la situación del Consejo de la Magistratura, la administración en el Consejo de la Magistratura, lo que respecta a sus declaraciones juradas, y también sobre el final sostiene que de ninguna forma él se opone a la llegada del doctor Horacio Rosati a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitero, una carta muy extensa del presidente de la Corte en respuesta a las durísimas apreciaciones de Carrió. No se quedó callada,
hace instantes, dijo: ser titular de la Suprema Corte no significa que tenga impunidad. Es decir, Carrió tampoco se calla. No sé a dónde va a llevar porque ya, de alguna forma, también Carrió involucra al presidente de la Nación. Porque Carrió dijo: yo voy, hace pocas horas, dijo: yo hablo todos los temas con Macri. Y Macri me avala. ¿En esto también la avala el presidente Macri? Bueno, reitero, enseguida estamos con Edgardo De Petri, integrante del Frente para la Victoria, Héctor Daer. ¿Sigue en el Frente Renovador, Héctor? ¿O monobloque? Qué silencio, ya me respondió. ¡Qué silencio! Presidente futuro, presidente no, bueno, nunca se sabe. Futuro titular de la CGT, se lo vamos a preguntar enseguida. José Ignacio de Mendiguren, integrante del Frente Renovador. Y está Álvaro González, vicepresidente del bloque de diputados Cambiemos, y Leandro López, diputado del PRO. Enseguida el debate con ellos. Berco, antes, salario mínimo vital y móvil aumenta. ¿En qué condiciones y a partir de cuándo? Así es, Gato, con la venia de las 3 CGT, pero no así la de las 2 CTA, que querían un aumento mayor. Hoy se dispuso un aumento a partir del mes próximo, a partir de junio, del 33%, que en realidad va a ser en cuotas del salario mínimo vital y móvil. Vamos a verlo. Rige hasta este mes, hasta mayo, el salario de 6.060 pesos que comenzó a regir en enero de este año. Pero en junio va a empezar a regir el aumento, el primer aumento, el de 750 pesos, que lo va a llegar a 6.810. Luego otro aumento en septiembre, la segunda cuota de 7.560. Y finalmente, en enero del 2017, llega hasta completar ese 33%. El monto final es 8.060 pesos. Lo que dijo la CTA de Yasky es que menos de 10.000 pesos era inaceptable. Y lo que dijo Micheli, como nos adelantaba en el tuit al principio del programa Gustavo, es que querían 18.000 pesos para cubrir la canasta básica de un grupo familiar trabajador, algo que en los últimos años no ha ocurrido, que se cubra la canasta básica, así que tampoco iba a ocurrir ahora. Vamos adelante, porque esto tiene otro coletazo, una decisión que se había anticipado, pero que hoy se plasmó: el aumento del seguro de desempleo. El subsidio por desempleo, que estuvo congelado desde 2006, hoy está en 400 pesos, va a pasar a 3.000 pesos a partir de junio y se va a acercar, si bien no llega ni a la mitad del salario mínimo vital y móvil, se va a acercar a cubrir una especie de canasta de indigencia para los trabajadores, que por lo menos no se mueran de hambre mientras se les aplique. El subsidio por desempleo igual lo cobra por ahora muy poca gente, porque en general la estrategia que venía siguiendo el gobierno anterior es que no lleguen a cobrarlo, sino que se subsidie parte de su sueldo con los repro para que la empresa los mantenga en su plantilla. ¿A quiénes se aplica este salario mínimo vital y móvil de 8.060 pesos a partir de enero próximo y que ya aumenta el mes que viene en 750 pesos? Bueno, se aplica a 200.000 trabajadores formales que no están incluidos en los convenios colectivos. Son relativamente pocos frente a los 6,5 millones de trabajadores en blanco que hay en la Argentina, pero bueno, a ellos directamente los beneficia este incremento en 3 cuotas a partir de junio. También es una referencia para los empleados en negro y trabajadores de empresas muy pequeñas. Pero ¿qué es lo que dicen las centrales sindicales, sobre todo las 2 CTA, que son las que rechazaron este incremento? Lo que dice la próxima placa, que hay muchos trabajadores, veámosla la placa, que todavía no cobran el salario mínimo vital y móvil por estar en negro. Un 35% de los ocupados, o sea, todos los informales que hay, perciben de su ocupación principal un ingreso que es una vergüenza, señores, que está por debajo de los 6.060 pesos. Son casi 3,5 millones de trabajadores que en general, por eso pusimos en su ocupación principal, en general estos trabajadores complementan con alguna changa para llegar a lo elemental de alimentar a su familia y nada más. A ver, vamos a ver una última placa donde vemos la evolución del salario mínimo vital y móvil, pero no en plata, sino en poder adquisitivo. Esto lo elaboró la CTA autónoma, la de Pablo Micheli, y lo que muestra es que después de, seguime acá, con una recuperación inicial que hubo
del salario mínimo, que en 2003 no significaba nada, digamos, no regía ningún salario porque estaba muy por debajo de los valores de mercado, empezó a aumentar y partiendo de una base 100 de 2006, o sea, suponiendo que este es el punto de partida, el porcentaje 100, empezó a recuperarse en 2007, 114, luego recuerden que acá empezó la inflación, todo el conflicto que dio inicio a la intervención del INDEC, Guillermo Moreno y demás, bajó en ese año en el cual la inflación empezó a despertarse, se mantuvo en 109, luego se recuperó 2009, 2010, 2011, 2012, años en los cuales se mantuvo en un 20% por encima de su poder adquisitivo del 2006. Y a partir de ahí empezó su declive. Fíjate vos, 2013 baja y empieza a estar 16% arriba del poder adquisitivo de 2006. 2014, solo 10% por encima del poder adquisitivo. En 2015 se mantiene, le empata a la inflación o tiene una ligera recuperación. Y el desplome que se da en el último año es equivalente a unos 7 puntos, prácticamente 7 puntos de el salario en poder adquisitivo de 2006. Hoy por hoy sigue estando en un 6% por encima de entonces, pero muy por debajo del 2012, un 11% por debajo del 2012, esta flecha es la que lo marca, y la gran pregunta es, ¿la inflación de 2016 se va a empatar con este 33% en tres cuotas? Yo creo que no. 10.000 quería la CTA, ¿no? Claro, yo creo que con el aumento en tres cuotas del 33%, sobre todo porque la primera cuota es en junio. Fíjate vos que el golpe inflacionario, el shock, fue en marzo, en abril. Y abril, Claro, entonces 6% que está por encima de 2006, lo más probable es que cierre este año con otra baja en poder adquisitivo y eso lamentablemente va a ser menos consumo para el trabajo. Berco, vamos a decir también, noticia de ahora de la última hora de la tarde, los universitarios, también el ministro Esteban Bullrich cerró la paritaria universitarios 31%, con más ítem de convenio colectivo de trabajo en 4 tramos, ¿no? Igual de triste que la de UPCN, la del personal estatal. Lamentablemente, la marcha multitudinaria que hubo 10 días atrás no sirvió para que los docentes puedan recuperar el poder adquisitivo de un año atrás. Bueno, muy bien, ya nos metemos. Héctor Daer, la primera reflexión sobre la ley antidespidos que masivamente apoyó ayer la Cámara de Diputados y que ya es ley. Primero que nada, la satisfacción de haber llevado adelante con un conjunto de compañeros, dirigentes sindicales y de diversos partidos políticos, un tema que era ajeno a la actividad política, a la mesa política, perdón, del oficialismo, llevarlo al seno del Congreso, tratar de hacer las alianzas necesarias como para que esto se logre, contar también con la voluntad de los legisladores oficialistas que se sentaron en sus bancas y no permitir que algunas mezquindades que andaban dando vuelta interfirieran y nos perjudicaran en términos de que no saliera esta ley del Senado, que es verdad, no es la mejor que elegimos los trabajadores, pero era una ley posible que viene desde la Cámara Alta, donde la influencia del federalismo, de las provincias y de muchos sectores políticos tiene un gran peso. Así que haberlo tratado en la Cámara Baja y haberle podido tratar, darle de aprobación, es una satisfacción. Nos hubiera gustado haberlo hecho una semana antes, ¿no? Bueno, algunas cuestiones hubo que no lo pudimos hacer. Pero lo va a vetar Mauricio Macri, Edgardo de Petri. ¿Se equivoca el presidente? Bueno, sería un error que la vete. El presidente, nosotros no hacemos una ley para que el presidente la vete porque hay una especulación electoral de un costo político del presidente. No nos interesa. Nosotros hemos planteado que en este contexto de una importante situación compleja de despidos, ya estamos trabajando con todas las organizaciones, hay más de 200.000 despidos. Pero aparte de los 200.000 despidos, por cada despido en el sector formal de la economía se caen 2 en el sector informal de la economía. Y aparte, acá hay condiciones y una tormenta perfecta, como se dice, porque hay, por un lado,
devaluación, como hubo casi 50% de devaluación, eso impactó en el salario de los trabajadores. Bueno, ahora están discutiendo la paritaria, pero hay una retracción importante y de hecho las paritarias se cierran al 30 o al 31, van a terminar perdiendo este año 10 puntos por lo menos de salario. Eso hace que haya menos consumo, hay menos consumo, menos producción hay menos horas de trabajo. Pero aparte el gobierno ha tomado otra decisión que realmente es muy compleja, es la apertura a la economía. O sea, la apertura de la economía genera una situación de crisis muy fuerte. Entraron, por ejemplo, 30.000 heladeras en estos 4 meses. Y al mismo tiempo de la importación, hay una situación de un aumento de los costos a través del tarifazo, tanto de la energía eléctrica como la del gas, que realmente pone en riesgo muchdos proyectos productivos. ¿Y por qué no debería vetar Macri la ley? No debería vetarla porque esta no es una ley... yo creo que se equivocaron de entrada, ¿no? La subestimaron. Yo creo que Macri subestima mucho. Me parece que gobierna la Argentina como si estuviera gobernando la ciudad de Buenos Aires. Muchos funcionarios de Macri gobiernan el Estado Nacional como si gobernaran sus empresas. Entonces dijeron, esta es una ley del kirchnerismo, de Cristina Kirchner, el kirchnerismo no sirve, no tiene legitimidad. Esta no fue una ley del kirchnerismo. Esta fue una ley que se fue construyendo no solo con las centrales obreras, se fue construyendo con los trabajadores. Marcharon el 24 de febrero marcharon 50.000 trabajadores estatales. Marcharon después, en el 24 de marzo también hubo una condena ahí a la política de ajuste, más de 500.000 personas. Marcharon las centrales obreras el 29 de abril, 350.000 personas. Marcharon hace poquito los universitarios y hoy hubo una marcha en La Plata de más de 30.000 trabajadores estatales pidiendo mejorar las condiciones de empleo. Álvaro González, ¿se equivoca el presidente? Digo, ustedes ayer facilitaron, cambiaron la postura, se negaban al tratamiento de la ley, facilitaron el debate, salió la ley y ahora el presidente la veta. Digo, ¿hay, digamos, algún tipo de contradicción entre la actitud de ustedes y lo que va a hacer el presidente? No. Este es un tema que venimos debatiendo, lo hemos debatido en este programa durante los últimos 30 días. Y hay dos posiciones muy claras. Cuando uno parte de una premisa errada, llega a un lugar equivocado. Y la discusión, nosotros ayer votamos la emergencia laboral. Entonces, negar que haya sectores de la sociedad y de los trabajadores que tengan problemas o empresas que tengan problemas y que haya algún grado de despidos, es como querer tapar el sol con la mano, negar eso. Ahora, de ahí a que haya una emergencia laboral, es una cuestión muy distinta. En este sentido, lo que el presidente ha dicho y ha sostenido en todo este tiempo, y creo que se ha discutido durante los últimos 30 días, es que este tipo de leyes no son las que resuelven el problema. Entonces, y esto mismo que decía el presidente, lo decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace 3 o 4 años atrás, que este tipo de soluciones no son las que resuelven el problema. Entonces, cuando uno está viviendo estos momentos donde cualquier despido te duele, del sector público o del sector privado, también hay que llegar a cuál es el motivo de todos esos despidos, porque parece ser que este país empezó a funcionar el 10 de diciembre del 2015, como si no tuviera historia. Nosotros venimos con una inflación acumulada, con una moneda absolutamente devaluada, y bueno, hay que sincerar, y el sinceramiento por ahí duele. Entonces, yo lo que digo es, me parece que esta discusión, que yo entiendo que el sector gremial y los dirigentes gremiales son de los dirigentes más inteligentes, y si uno mira para atrás, no hay ningún dirigente que no tenga menos de 20 o 30 años en el lugar que ocupa, con lo cual, y los votan cada 4 años, con lo cual significa que de esto conocen. Yo creo que es un tema en el que el gobierno y los trabajadores se van a poner de acuerdo. Ahora vamos a ir a ver por qué el tema del veto y de este sinceramiento. José Ignacio Mendiguren, Vasco, estás en contra del veto, pero ayer votaste en contra de la ley. Mantuviste, digamos, lo que vos venías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me preocupa el problema del empleo, pero más me preocupa no solamente ver el síntoma, sino la causa. Y quiero atacar la causa, que es la falta de crecimiento económico. Todo el resto puede ser discutido, todo lo que vos quieras. Por ley no vas a generar crecimiento, por ley no vas a generar estabilidad en el empleo. Lo que lo vas a generar es con crecimiento. Yo te digo, yo en el año 2002, junto con el doctor Labaña y Graciela Camaño, firmamos la doble indemnización. En un momento determinado, con una desocupación arriba del 20%, con las condiciones macroeconómicas que existían, era clave hacerlo. Y dio resultado.
En poco tiempo, del 25% pasaste al 8%, que a partir de que bajó del 10% de la desocupación, se quitó la doble indemnización. Creo que esa condición no se da ahora, sinceramente, y creo que después hubo otra crisis, que fue la crisis 2008-2009, que se dio este mismo debate, si el tema era doble indemnización o promoción del empleo, a través de la Repro. Es cierto, la presidenta, el mismo Recalde, que presidía ayer el bloque del Frente para la Victoria, dijo que era un disparate en aquel momento ese remedio. Se aplicó la Repro. ¿Qué sucedió? No hubo despidos, la economía se reactivó y el crecimiento de la Argentina en el año 2010-2011 fue muy importante. Bueno, ayer yo que creía, y eso sí, yo salí un poquito, bueno, por un lado, no decepcionado, porque instalamos el tema PYME. ¿Y por qué te digo? Porque este mismo Congreso, con todos ellos, votamos hace 60 días, creo, el tema de los holdouts. ¿Y qué nos decían? Señores, hay una urgencia inmediata, no se puede demorar más, ya hay que tomar medidas para que recuperemos la confianza de los acreedores externos. Y hay nuevo tiempo, hubo que votar todo rápido. Hoy yo te puedo asegurar, pues yo ayer lo sostenía de sacar las dos cosas juntas, que hoy existe la misma emergencia, pero no para calmar a los acreedores externos, que si nos va bien, cuando mucho va a empezar a verse reflejado en el empleo el año que viene. Lo necesitamos ya sobre ese sector, que no es un tema menor, es el 80% del empleo, que además está desparramado en toda la Argentina, porque si llegan las inversiones que todos queremos, primero si llega a la infraestructura, hasta que la licite, la ponga en marcha va a ser. Si llega a las empresas más grandes, primero no generan empleo las grandes, y segundo, están concentradas por lo general en los centros urbanos. Pero Vasco, políticamente entiendo tu posición de no votar la ley. Ahora, ¿por qué te parece mal el veto? Si en general los que no están de acuerdo con la ley quieren que la veten. Yo le digo, hay dos temas para el veto. Ahora el presidente asumirá su costo político, se lo tiene una ley para saber qué es lo que va a vetar. A mí lo que no me pareció feliz por parte del presidente fue que cuando recién la Comisión de Laborales del Congreso había sacado un dictamen, ya adelantó que la vetaba. Entonces me parecía que era una cosa muy poco feliz, con cierto desprestigio hacia el Congreso, que estaba elaborando, y creo que si algo está este año funcionando bien es el Congreso, donde se debate, donde hay tensiones, como son importantes, como hay acuerdos, como hay arreglos. Entonces, ahí me pareció muy mal esto. Ahí se apresuraron, diputado López, se apresuró porque es medio, en realidad lo que tiene un poco de razón lo que dice el Vasco, ¿no? Porque el presidente dice, somos respetuosos, que el Congreso, pero cuando ¡pum! Lo primero que hace es el veto fuerte. No, sin saber que íbamos a vetar, porque la ley no estaba. Claro. Lo dijo Mauricio Macri, lo dijo Marcos Peña, si la ley sale como viene del Senado, que ya tenía media sanción, la vamos a vetar, y está muy bien, hay que vetarla porque es una ley que le hace mal a la Argentina y le hace mal a los trabajadores y que va a generar el efecto contrario del que dicen defender quienes la impulsaron. Y yo creo, Gato, que la mitad de los diputados que votaron esta ley, la votaron sabiendo que la ley no sirve, porque los escuchás en privado, sin el micrófono, y la gran mayoría te reconoce que no es una ley que sea positiva para la Argentina ni para los trabajadores. Y yo creo también que quienes impulsan esta ley buscan un fin político, no buscan defender a los trabajadores, buscan ver cómo lo ponen contra las cuerdas a Macri, cómo lo condicionan, cómo lo llevan. Pero Daer es gremialista. Y vamos a hacer un recuento, de estos 5 meses. Yo creo que el Frente para la Victoria ha hecho un montón de intentos de frenar el gobierno de Macri. Primero, cuando pierde las elecciones, Cristina firma el acuerdo con las provincias, pacto fiscal, no le quería devolver nunca los fondos. Un día antes de irse, dice hay que devolverle 15%, a ver si lo desfinancia Macri. Cuando había que hacer la transición, los ministros no ayudaban a los ministros que entraban. No nos quería entregar los atributos de mando. Entrega dólar futuro regalando la plata poquita que queda en el Banco Central para condicionar a Macri. Presenta estos proyectos que cuando ellos gobernaban estaban en contra, ahora dicen que son fantásticos. El relato kirchnerista que era mentira cuando era el gobierno sigue siendo mentira cuando es oposición. Esta es parte de la equivocación, que es un tema de oficialismo contra un sector político. Acá ayer construimos un escenario muy distinto. Yo nunca fui de un diputado kirchnerista. Ahora, reconozco un proceso anterior y reconozco que la democracia les dio el poder ejecutivo a ustedes, pero también nos dio a los legisladores la facultad de juntarnos y de legislar. Entonces no es una vaguedad de decir queremos arrinconar a Macri. El problema que se arrincona es a los trabajadores que se quedan sin empleo. No nos arrinconamos, los tiramos de la sociedad. No, estos son los problemas. Con esta ley generas más despido.
esta ley no porque impide los despidos. A los trabajadores no los afecta. Los que están Y en negro no aparte- están cubiertos ni con ninguna aparte, ley porque están fuera de la ley. Ahí tenemos 3 millones y medio de El argentinos. compañero diputado del PRO también recién acaba de decir que a nosotros cada 4 años nos eligen. Entonces, no se pongan en la representación de los trabajadores a decir que los hay defienden y muchos que esto los sindicalistas perjudica. que en los últimos 12 años no dijeron ni mu y que ahora salen llamativamente en 5 meses de gobierno. ¿Sabes qué? Muchos digo, no Héctor, todos, los dos que estamos muchos, acá, los dos que estamos acá, yo digo muchos tenemos la que no tranquilidad, dijeron nada durante 12 ¿viste? años Algunos cuando había siendo inflación de oficialistas y 700%. otros no. Entonces, Los dos la hicimos, hay los muchos dos que la se callaron y que discutimos. dejaron A ver, la destrucción del salario del a mí me trabajador. parece- ¿Estabilizadores ustedes? No, de ninguna manera. Yo creo que quieren polarizar porque creen que ganan electoralmente, ¿no? Dice, bueno, esta es una ley de Cristina, entonces dice, no sirve. Entonces, creo que se equivocan. La verdad, creo que se equivocan. Porque aparte, lo acaba de decir la UIA. Él fue un hombre importante, es un hombre importante en la Unión Industrial Argentina. La Argentina se recuperó. La Argentina, los 6 millones, perdón, yo te Urtubey escuché. dijo que era mala, Yo te escuché. Daneve dijo, Bueno, los gobernadores Urtubey estuvo peronistas acá dicen que es mala. sentado, Urtubey estuvo acá sentado y dijo... Urtubey dijo Urtubey que hermano. el hermano, él dijo que no, que la ley no, él creía que no resolvía, pero que los problemas principales este gobierno no los asumía y por el contrario estaba agravando las condiciones de la producción y de los puestos de trabajo. Y que la ley, en todo caso, era una responsabilidad de Macri si la vetaba o no. Pero el planteo de Macri, que me parece que se equivoca, es la subestimación. Yo creo que acá ustedes construyen un imaginario donde el kirchnerismo es lo peor. Entonces, hay que justificar en el brutal ajuste y en la devaluación el proyecto. Yo entiendo, si tenían problema de financiamiento, no entiendo por qué le rebajaron la retención a la soja. No entiendo por qué le rebajaron Ayer la le retención bajamos a las el IVA a mineras. las personas más humildes y más pobres de la le Argentina. rebajaron la retención. Le bajamos el IVA como ustedes no lo hicieron nunca. Le transfirieron. Le devolvemos el 3.000 IVA a millones alimentos de dólares a a los las 10 jubilados y a las empresas asignaciones petroleras. universales. Le transfirieron 3.000. Entonces, si tienen problema de financiamiento, perdón, termino. Si tienen problema de financiamiento, no entiendo por qué pierden recursos y se lo entregan a los grupos económicos. 140.000 millones de pesos le transfirieron con la devaluación y con la quita de retención a la soja, a los exportadores. No entiendo por qué, tanto que se cansaron de hablar de que iban a hacer una política tributaria más justa, que recaudaban ¿cómo esa no sacan plata el cuando eran dinero de los gobierno? bancos ¿Por qué que no le este año devolvieron a los ganaron pobres? Hay 24.000 millones de 30% de pesos? pobres Pero dentro hay de la temas de Argentina, política. con todo lo que recaudaban. A ver, Hay temas de política que hay que poner en marcha. El día sábado, en los diarios de la capital federal, un suplemento de 22 hojas, el 70% de promoción de un supermercado, el 70% eran productos importados. Digamos, y no hay un ministro de producción, un secretario de comercio que diga, viejo, a ver si invertimos y ponemos, en vez de poner bandejita china, le damos lugar a la industria nacional. Con el kirchnerismo importamos gas y petróleo. Un país de como Este es el Argentina tema, que tiene pero- energía que le vendía al mundo, empezamos a importar por la destrucción Pero- del sistema pero energético. no hable que se de nos eso, porque si no traen en barco, justificás. en barco tenemos que traer gasoil porque no lo podemos Si no generar acá. justificás el ajuste, hablando Perdón, de esa a este manera. respecto, destruyeron la matriz productiva de la Argentina. Si me permiten. Yo creo que el enorme valor que nos da la discusión y poderla hacer pública es lo que le podemos dejar a la sociedad en función de la discusión. Entonces yo creo que sobre cualquier acto político o decisión política hay siempre una valoración por parte del oficialismo, por parte de la oposición, y cada uno se pone desde el lugar del prisma que cree tener la razón. Ahora, yo, Edgardo, vos decís, le transfieren a las petroleras, y ayer Roberti, ¿qué hubiera hecho si no se hubiera hecho lo que se hizo con el petróleo? En vez de subsidiar a las petroleras, estaríamos subsidiando a los petroleros, porque anda a decir a los petroleros del sur que si no le pagás lo que vale el petróleo en función de lo que cuesta en la Argentina y no de lo que cuesta en el exterior, hoy estaríamos con el problema de 15.000 o 20.000 despidos en el sur del país. Entonces el discurso parece esquizofrénico. Lo que a mí me parece válido, hay un Congreso que funcionó, hubo un sector que propuso una ley, la ley se debatió, cada uno dio su opinión sobre el tema, y la facultad que tiene el ingeniero Macri de vetar o no es una facultad constitucional. Después, la valoración política sobre la decisión de vetar es una valoración válida. No hay que tenerle miedo. ¿Tiene costo político para usted? Bueno, nosotros creemos que es para lo que creemos, a donde queremos llevar el país,
es decir, a un país donde hablemos en serio, donde le digamos a la gente que las reglas de juego son claras y demás, nos parece que esta no es una señal oportuna. ¿Es una decisión tomada pensando en el exterior, en las inversiones extranjeras? No, pensando en el futuro de la Argentina, no en el exterior o en el interior. Entonces, yo también puedo coincidir con el compañero Daer en que no me gusta ver los productos importados en la República Argentina. También le quiero preguntar a los empresarios, porque acá parece que nosotros somos el gobierno de los empresarios, le quiero preguntar a los empresarios qué hacen para que esas cosas ocurran. Yo, Vasco, sobre eso, lo que me dijeron a mí es que la semana pasada que estuvo Francisco Cabrera en la UIA, pidió disculpas, no él, sino un funcionario suyo, pidió disculpas porque dijo que había sido un error habilitar todos los permisos que habían quedado pendientes del año pasado porque se generó una avalancha importadora. ¿Fue así? Así fue. Dijo que él había pedido al gobierno anterior que le diera cómo se estaba manejando todo el tema de las DJI. Le entregaron un pendrive que no lo pudieron hacer funcionar. Entonces, ¿cómo? Sí, le entregaron un pendrive. La ex funcionaria que estaba a cargo, Paula Español, le dijo, acá está todo. Cuando lo quisieron poner, eso no funcionó. Entonces, al ver que llegaban a fin de mes y no se podía manejar, la actitud que se tomó fue dejar pasar todo eso que estaba acumulado y bueno, y ahí se vio la avalancha de cosas que se vieron, pero que no iba a volver a suceder. Dijo que a partir de acá estaban ahora administrando el comercio. Nosotros le explicamos, tocó a mí explicárselo. Severa, es una mala praxis. Bueno, había un montón, lo liberaron. Ahora, ¿qué es lo que el daño que se genera? A veces uno cree que el daño lo produce el producto cuando cruza la frontera. A veces no es así. Cuando un supermercado ya nota que en Brasil, esto nos pasó a nosotros toda la vida, yo soy textil. ¿Qué hace el supermercado acá? Te dice un productor avícola, y no es casualidad que te lo diga, o de carne porcina. Señores, en Brasil el precio está a esto. Por lo tanto, me lo vendés a esto o lo traigo de allá. El productor local, que no tiene más remedio que tiene que vender, porque si produce huevo, la gallina pone huevo los domingos, los sábados, 9 de julio, 25 de mayo, no la podés parar, tenés que entregar. Te corrigió los precios sin haber cruzado la frontera. Esto le expliqué, aparte con el ejemplo de los huevos, también a Cabrera cuando estaba en la empresa, en la UIA. Aquí es muy importante entender. Ahora, también Vasco, discúlpame, porque acá el otro día estuvieron el martes pequeños y medianos empresarios, metalúrgica, herraje, y también a ellos, funcionarios del gobierno, lo dijeron acá, el mensaje que le dieron, dijeron, y muchachos, no les va bien, reconviértanse. Tampoco ese es un mensaje. Que no hay esto lo escuchamos ya en Argentina. ¿Vos te acordás? El famoso si sos años. De todos los países del mundo entran cosas importadas y venden cosas de su producción. ¿Sabés qué pasa? ¿Y cuál es el problema? Estamos en términos de colaborar. Tienen que competir, muchachos. Vas a Chile y encontrás cosas importadas. Si vos querés que yo vaya... No puedo dar una buena onda. No digas esto, porque lo escuchamos desde el 90 de Caballo todos los días. Pero tienen que competir. Era peronista igual que ustedes. Pero escuchame una cosa, yo soy desarrollista. Bueno, sí, ahora nadie es peronista. Hace 25 años que bajar la moto, país. Otra vez, parece que kirchnerista fracasado. Hay que cambiar la fórmula porque ya fracasamos con esa fórmula. ¿Les gustó lo de kirchnerista cheto? No que le critican el kirchnerismo de no escuchar, parece que lo hacen con corbata. El pero menemismo, el pero nestorismo, son todos peronistas, pero después van cambiando la cabecita de arriba. Yo te explico, lo que no tenés que ser intolerante en la vida. No soy intolerante. Entonces, hacen afirmaciones como que la verdad revelada y fracasó el modelo que ustedes llevan adelante en 25 años. Hay que cambiar la fórmula porque así no fue mal. ¿Cuál es la fórmula que tienen para adelante? Díganla porque no la sabemos. Estamos poniendo en ¿Cuál es el modelo que llevaste vos? Caballo, no entiendo, por eso no sé qué estamos hablando. Yo lo que te quiero preguntar es ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es que llevaste vos? Por ahí estamos generación de empleo, tenemos que apuntar a fórmulas. Vos sos del club del PowerPoint. 4 años. Vos sos del PowerPoint. Que te dicen todo lo que va a hacer. ¿De qué manera generás empleo? Tenés que hacer infraestructura, tenés que bajar impuestos, tenés que generar crédito barato. Todo lo que está haciendo Macri, eso va a generar empleo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En serio está el crédito barato? Sí, estaba 15% del financiamiento externo, arreglamos con los colados, bajó a 7% contra 15%. El interno está a 50%. Pero empezó a bajar con la reforma que estamos llevando adelante. Me parece que estamos haciendo... A ver, pregunto. A ver, espera, porque estaba el Vasco hablando. Él está haciendo una ensalada, ¿no, compañero? No, él hace una ensalada. Bueno, a mí me parece... En definitiva, pongámonos de acuerdo. Pero a ver, un minuto, por favor. A ver, Álvaro, si no parece que estamos como... Álvaro, un minuto, porque, a ver, acá el otro día 2 pequeños y medianos empresarios le dijeron que el mensaje del gobierno era, muchachos, no les va bien, reconviértanse. Y Pedro lo que acaba de decir, compitan. Pero por eso, mira, a mí esto te encuentro, en la década del 90 nos decían lo mismo, yo soy textil. En la vidriera de Chemea, ¿te acordás? Ya no está más, se puede decir la marca. Había una camisa a $1.
Y sé que te decían, vos sos competitivo. Hermano, ni los botones puedo comprar con lo que este tipo vende la camisa al público. Entonces, si vos querés que sea competitivo un empresario argentino, tenele confianza, porque si sobrevivió todo lo que pasó, está para dar clases en Harvard, ¿no? Para que le enseñen. Ahora, si vos querés que yo sea competitivo, para un segundo, pero para un serenate un minuto, hermano. Ahora, si vos querés ser competitivo, entendelo. ¿Vos querés que yo vaya a jugar al tenis a Roland Garros? Sí, tengo que ir con raqueta. Si voy con una paleta de pádel, me matan. Por más que me entrene, por más que todo. Si vos querés que yo compita con el mundo, lo menos que me tenés que dar las herramientas que el mundo civilizado le da a un tipo que produce. Tasa de interés, estabilidad, infraestructura. Mientras no se lo des, no lo lleves a jugar el campeonato con raqueta de pádel. Y después le vas a decir, ¿vos te entrenaste, hermano? No, vos mirá la raqueta que me diste. La ley antidespido que se votó ayer, ¿le sirve al empresario para ser competitivo? Para mí no. Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de 180 días, la historia no es nada. Pero aparte la demonizan a la ley, no entienden. La demonizan a la ley. De la misma forma que demonizan a Macri. Sí, no. De la misma forma que demonizan a Macri. Vasco, el problema... Ojalá que le vaya bien. El problema... Ojalá que le vaya bien. Es que vos... Y que llegue la primavera enseguida. Por el análisis político que haces y por donde estás parado, por el segundo semestre, estamos a 39 días. No podés... Si vos me dabas el paquete PYME, yo te vos sabés que el primer semestre cayó 2% del PBI, sabés bien. El primer semestre cayó el 2% del PBI. Entonces, y cayó el PBI precisamente por lo que no decís de fondo, es que el gobierno de Macri es exactamente el mismo modelo que impuso el menemismo en la Argentina. Es exactamente el mismo modelo. Escuchame, muchacho, endeudaron al país en 25.000 millones de dólares. Pero no hablé vos de deuda, Edgardo, con lo que han dejado ustedes, por el amor de Dios. Perdón, dejamos, ya te lo dije el otro día. Agarrá los papeles que firmó Prat-Gay, agarrá los papeles que firmó Prat-Gay y se lo entregó a los holdout y a los inversores estadounidenses y dijo, desocupación 6 puntos, economía robusta, mejor índice de Gini, dijo Prat-Gay, buscalo, es el país más igualitario. El mismo modelo que gobernó durante 12 años. Endeudamiento, Vasco, endeudamiento, 25.000 millones de dólares clavaron este gobierno, 4 meses, 25.000. Mentira. Devaluación, pero sin contención de precio. Y hubo una escalada inflacionaria enorme. Apertura indiscriminada a la economía. Hay apertura, muchachos, de 20.000 productos en condiciones de importarse. Ustedes le autorizaron a 19.000 productos. Lo firmaron, pueden importar lo que quieran. Y estamos sufriendo. Aquí tenés cómo estamos sufriendo. Bueno, pero de importaciones. si hubo un error. Segundo, otro tema que están planteando, tarifazo. Nosotros jamás metimos 700% un tarifazo. Y no, hubieran aumentado las cosas como tenían que hacer y no fundido un país. Edgardo, eso es lo que tendrían que haber hecho. Están pagando 40%. Fundieron un país, hermano. Y los cheques de las pymes al 80%. Pero fundieron un país ustedes. Por regalar las cosas, fundieron un país. Por regalar las cosas, fundieron un país. ¿Cuánta industria había al Vasco en el 2001 y cuánta industria hay en el 2002? Preguntale que lo diga él. El problema es que los cambios bruscos de la macroeconomía no se pueden hacer de un día para el otro. No es sincerarlo, es un ajuste. Y a las pymes y a los hogares. Este es el otro problema. La caída del poder adquisitivo la tenés en la falta de consumo, en la caída de las ventas en todo, en los supermercados, en los almacenes, en todos lados. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, si estamos haciendo... Era un país que iba a una crisis, y lo estamos evitando la crisis con la medida que estamos tomando, porque si seguíamos como venía, íbamos a una cortito. Si vos tenés esa perspectiva, ¿por qué? Y vos me decís, el país va a salir, porque por arreglar con los fondos va a salir el sol, porque resolvimos esto, va a salir el sol y demás, ¿por qué en esta coyuntura no cubrimos a los trabajadores? Estamos diciendo eso nada más. Porque en este proceso todavía venimos para abajo. Los 3 millones y medio de trabajadores en negro no lo estás cubriendo y estás generando condiciones para que pierdan el trabajo. Generemos condiciones políticas para que todos esos trabajadores ingresen a la formalidad. Pero no lo vas a hacer con caída de la economía. Cuando la economía viene para abajo, hay otras medidas no incorporás formalidad. No te engañes. Con la bandera de incorporar formalidad, lo que quisieron hacer es flexibilizar el mercado laboral y generar empleados más baratos que los empleados que están trabajando hoy. Ese es el fondo de la cuestión. Ese es el fondo de la cuestión. Como presidente de la UIA, una de las últimas cosas, hizo una conferencia que se llamaba
del péndulo argentino o el salto al desarrollo. Por favor, yo digo, aprendamos de esta década. Bueno, todo ganó lo el positivo. péndulo. Por eso mismo, no volvamos a lo que ya vivimos. Yo veo este discurso, me hace mal, te aseguro. Pero si Porque es la primera entonces yo vez te que hemos explico. cambiado la historia, Pero vamos a ver 25 tarifas. años Vamos a ver gobernaron lo tarifas. mismo. Yo escuché mucho Gobernaban lo decir mismo hace al 25 oficialismo, años. no había más Caballo remedio, gobernó perdóname, que también, ajustar la Claro, y tarifa. era lo Votamos mismo a que Menem están y ahora. gobernó Caballo. Que estaba Escúchame, con Kirchner. y no Con es esa así, política, ¿eh? no es así que no hay otra forma de arreglar tarifa. Un ejemplo te voy a dar. Los servicios se ajustan por precio o por tiempo. Vos podés perfectamente, que nosotros planteábamos, haber aumentado el tiempo de las concesiones, si querés, y el precio del aumento lo vas prolongando en el tiempo. Acá quisieron hacer todo sobre el precio. Bueno, son las consecuencias que tenemos. Había otra salida. No es que todo se tiene que poner en mirá lo que recibí, mirá lo que entregué. No, hay otro camino. El déficit fiscal más grande de la historia. Me permiten un minuto, tengo que hacer una pausa y seguimos, que está cuentas rojas. muy interesante el debate. Enseguidita estamos aquí con los invitados de hoy en la tribuna, son trabajadores. Un minuto antes de ir a la pausa, se presentan por favor y el problema que tienen. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos trabajadores de EITAR, una empresa metalúrgica de Bernal Oeste, Quilmes, que en el día de la semana pasada... ¿Cuántos años tiene la empresa? 60 años. ¿60 Sí, años? 60 años. La semana pasada despidió... ¿Cuántos empleados? 92 en total. Ajá. Del gremio de la UOM, 60. Después los demás son fuera de convenio y administrativo, así. ¿Pero cuántos empleados tiene la empresa? 320 trabajadores. Sí. 320, ¿y cuántos despidieron? 92. Bueno, ahora nos vas a explicar por qué. Enseguidita, ¿eh?